Hi everyone, bienvenidos a la clase de hoy. El día de hoy aprenderemos sobre la question word what, ¿sí? El significado de esta palabra interrogativa es ¿qué? Entonces, como bien lo dice, es una palabra para preguntar, ¿sí? En este caso la vamos a utilizar para hacer preguntas. Entonces, este tipo de palabra interrogativa, su significado es ¿qué? Requiere una razón, ¿no? Específica. En esta ocasión vamos a ver esta question word what seguido de un verbo, ¿sí? La question word what tiene varias combinaciones, pero esta vez vamos a verlo seguido de un verbo, ¿sí? De una acción. Entonces, vamos a poner aquí el primer ejemplo. La question word what, ¿sí? Y seguido de esto vamos a poner una acción, un verbo, ¿bien? Conocemos probablemente este verbo, ¿sí? El verbo happen, ¿bien? Ahora yo lo voy a poner con la terminación ed, entonces eso quiere decir que este verbo es un verbo regular. El verbo happen es un verbo regular y como está con la terminación ed, está en pasado, ¿sí? Entonces tengo la question word what y el verbo happened, ¿sí? Y ahí dejo esta pregunta. What happened? Bien, ahora ven, después de la question word what viene un verbo, en este caso el verbo happen. Bien, vamos a hacer una siguiente pregunta. What? Y vamos a escoger el verbo delayed. ¿Ya? Lo quiero poner en pasado también. ¿Sí? Es un verbo regular, por eso le estoy poniendo la terminación ed. What delayed? What delayed you? ¿Sí? Vean, estoy utilizando verbos en pasado, ¿sí? Hasta el verbo delayed está en pasado. Bien, vamos a hacer un tercer ejemplo. What, y vamos a poner el verbo went. Este es el verbo, ¿no? El verbo en pasado, es un verbo irregular y este es el pasado del verbo go, ¿sí? Go, pasado, went. Entonces, vean que este es un verbo irregular, ¿no? Vean la diferencia. Went es un verbo irregular, ¿sí? Miren la escritura. Delayed y happened son verbos regulares, por eso tienen la terminación ed, ¿sí? Y el verbo went no tiene la terminación ed, es por eso que podemos distinguir que este went es un verbo irregular. ¿Listo? What went, vamos a ponerle acá, wrong. What went wrong? ¿Listo? Entonces, después de la question word what, ¿sí? Que pregunta su significado es ¿qué? Entonces, yo estoy poniendo seguido una acción, un verbo. En este primer ejemplo, happened. Number 2, delayed. Number 3, went. What happened? What delayed you? What went wrong? ¿Sí? Entonces, una de estas combinaciones, bueno, esta es una de las primeras combinaciones que estamos viendo de la question word what seguida de un verbo. Ahora, no es con todos los verbos que podemos utilizar la question word what de esta manera, ¿sí? Estos tres verbos, happen, delay and went, son excepciones, ¿sí? Es decir, que si deseamos usar el verbo happen, ¿no? Aquí lo vamos a poner entre paréntesis, en presente, happened, ¿no? Delayed es en presente, ¿sí? Y go es el presente, ¿sí? Del verbo went. Entonces, si deseamos, nosotros necesitamos utilizar el verbo happen, delay o go, ¿sí? Con esta question word what, no necesitamos poner ningún auxiliar para elaborar la pregunta, ¿sí? Pero solo en dos tiempos gramaticales. Vamos a poner acá, son dos tiempos gramaticales con los que no necesitamos auxiliares, simple present y
past, ¿ya? Con estos dos tiempos. Entonces no necesitamos poner auxiliares con estos verbos y con estos dos tiempos, ¿sí? Entonces yo no necesito hacer la pregunta. En el simple present tenemos dos auxiliares, ¿verdad? Do and does. En simple past, un auxiliar, el auxiliar did, ¿verdad? Entonces, para elaborar la pregunta en estos dos tiempos con estos verbos, no necesitamos de ese do, de ese does, de ese did. No es necesario preguntar what did, ¿no? Happen, o el auxiliar do, what does, ¿no? No necesitamos estos auxiliares del simple present o simple past cuando queremos utilizar estos tres verbos. Happen, delayed, ¿no? Bueno, en este caso el presente es go, ¿verdad? No necesitamos, ¿sí? Solo para estos, con estos dos tiempos. Pero en caso yo desee hacer la pregunta, por ejemplo, con what, y cualquiera de estos verbos, con, por ejemplo, futuro, ¿no? ¿Qué pasará? No, si yo quiero preguntar en futuro, what will, entonces tendría que ser el uso del auxiliar, ¿no? Will, por ejemplo, ¿qué pasará? Bien, ahí está en futuro, what will happen, ¿no? Entonces ahí sí estoy haciendo uso de auxiliar. ¿Por qué? Porque estoy utilizando, bueno, en este tiempo estoy utilizando futuro con will y estoy haciendo el uso del auxiliar. Pero en este caso, en estos tres ejemplos, no, porque estoy utilizando yo simple past, el tiempo pasado simple. Entonces, los verbos simplemente los pongo en pasado. No necesito el auxiliar did, solo los pongo los verbos en pasado. What happened, ¿no? Está en pasado el verbo. Ahora, si yo quiero preguntar la oración en este tiempo presente simple, ¿qué pasa? ¿No? Entonces, ya no le agrego ed, ¿no? Aquí le agregaría la s. What happens, ¿no? Acá igual, si no quiero hacerlo en presente simple, en pasado simple, lo quiero hacer en presente simple, igual le agregaría la S. What delays you, ¿no? Si lo quiero hacer en presente también acá, ya no pongo el verbo went en pasado, quiero hacerlo en presente, puedo hacerlo así, le agrego, ¿no? La S. What goes wrong, ¿sí? Entonces, para estos dos tiempos, puedo hacer el uso del verbo dependiendo de la forma que quiero utilizarlo, lo pongo. Si es pasado simple, pues de frente, ¿no? Lo pongo con el verbo en pasado. Si es presente simple, pues le agrego los agregados que corresponde al verbo, ¿no? Según las reglas del agregado de la terminación es, ¿no? A los verbos en el simple present. Entonces,